el Apocalipsis, capítulo 2. Bendiciones mis hermanos, espero que estén bien, que Dios me le haya ayudado grandemente, ricamente, fuertemente. Estamos una vez más en el libro del Apocalipsis, en donde estaremos ya entrando en el mensaje a las 7 iglesias a Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, vamos a interpretarlo poco a poco para poder entender el mensaje a las 7 iglesias. Que Dios les bendiga. Soy Lidia, su maestra, enseñante y evangelista. Lidia Encarnación, un beso, un saludo desde Italia, invitándolo a que compartan estos audios, activen la campanita de notificación para que les llegue de primero y se inscriban para seguir llevando el pan fresquecito cada día a través de las redes sociales, en donde usted podrá crecer en una manera sobrenatural. Si tienes un sueño que interpretar, aquí estamos. Si tienes una petición para orar, guerra espiritual, deseas aprender, aquí estamos. Este curso para no creyentes y para nuevos creyentes, y para todo aquel que desea crecer y saber ayunar, cómo hablar con Dios, cómo tener una comunión con Dios. Dios es el que da los sueños, los interpreta, y aquí lo interpretamos, pero mediante a lo Espíritu Santo. No es que aquí somos brujos ni nada, no. Aquí no bregamos con santos ni con nada de eso. Aquí somos evangélicos, cristianos, y te invito a participar de este curso. Hoy no vamos a hablar mucho porque es bastante y tenemos que aprovechar el tiempo. Así es que vamos a empezar en donde ayer estuvimos ya terminando el capítulo 1 del Apocalipsis. Vamos a poner esto en la mano de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y nos ayude a interpretar este libro del Apocalipsis. Sabemos que es un libro de revelación de imágenes y que debe de ser revelado por tu Santo Espíritu. Y te vamos a dar, Padre, la gloria y la honra en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. Bienvenido, Espíritu Santo, maravilloso, hermoso y precioso. Guíanos y dale, Padre, sabiduría, inteligencia, para que puedan entender el mensaje tuyo. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que abran los ojos espirituales, los sentidos espirituales de cada uno de mis hermanos y de los fieles oyentes. En el nombre de Jesús, la gloria es tuya, Padre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mis hermanos, ya hemos terminado el capítulo 1, en donde pudimos ver que Juan tiene una revelación de Jesucristo y fue llevado al cielo. A raíz de eso, tuvo esa revelación, esa visión, en donde el ángel del Señor le muestra a Jesús en medio de 7 candeleros de oro al Hijo del Hombre. Él cae como en éxtasis, desmayado a los pies de Jesús, y le dice: no tengas miedo, yo soy el primero y el que tiene la llave de la muerte y el Hades. ¿Qué significa el Hades? Infierno. Yo soy el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y el omega. No temas. Giovanni, o Juan, le decimos Giovanni en italiano. Por cierto, un saludo desde la Italia a todos mis oyentes. Jesús le dice a Juan de no temer. El ángel de Jehová les dice a Juan de escribir esta carta a las 7 iglesias que están en Asia Menor, que es a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Iglesia por la cual les llegaría un mensaje de la profecía de Juan. Escribe lo que has visto, lo que has de venir. Escribe las cosas que son, pero que el misterio de las 7 estrellas que tú has visto, Juan, a mi diestra, significa, y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias de Dios, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias.
Y ahora entramos en el capítulo 2. El mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a Éfeso. Éfeso es una ciudad antigua. En la antigüedad fue una ciudad localizada en Asia Menor y que se encuentra en Turquía. Es una ciudad bastante comercial en el centro de Cibeles. La idolatría es bastante fuerte porque adoran a una diosa que se llama la diosa de la fertilidad de Anatolia. Entonces se dice que hacen culto de Cibeles en Roma, en el culto de Cibeles en Roma, ellos lo hacían. Se caracteriza por rituales estruendosos de procesiones durante su festividad y que se dice que sus sacerdotes, los galli, enterraban un pino que simbolizaba a Atis. Atis viene siendo como Atis o Coriba es como la mitología, en la mitología griega, Frilla. Es como el amante, un dios, el amante de Cibeles. Su sirviente, eunuco y conductor de su carroza tirada por leones. Atis enloqueció por causa de Cibeles y se castró a sí mismo. Eso fue en la ciudad de Éfeso y se perforaban los brazos y rociaban en el altar con su sangre en un estado de éxtasis. Se convirtió en Artemisa. ¿Qué es Artemisa? La diosa virgen de la casa y de la luna. Hicieron un templo fabulosísimo para ellos que fue construido en su honor de la diosa Artemisa. ¿Qué dioses adoraban ahí en Éfeso? Influenciado por varias creencias, eso era símbolo de el adorar a dioses paganos como Artemisa, era símbolo de fe para mucha gente y los efesios adoraban ese dios Cibeles e incorporaron gran parte de sus creencias al culto de Artemisa. Hablamos de todo esto porque vamos a llegar al punto, ¿cómo llegó el cristianismo ahí? El dúo de Artemisa Cibeles distaba mucho de su equivalente romano, Diana. Pero la iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. Pablo llega a la ciudad de Éfeso en uno de sus viajes misioneros. Búsquenlo en Efesios 10, en Hechos 19 en adelante. Pablo en uno de sus viajes misioneros llega a la ciudad de Éfeso, empieza su predicación y en donde se convirtieron muchísimo, pero hubo un problema. Siendo un país tan idólatra, la economía empezó a bajar. ¿Por qué? Porque Pablo empezó a llevar la predicación de Jesucristo y la idolatría fue bajando en cuanto se fueron convirtiendo la gente, los gentiles se fueron convirtiendo. ¿Por qué? Los judíos, griegos, empezaron a oír la palabra del Señor Jesús. A causa de Pablo se estaba convirtiendo y la economía estaba bajando porque ellos vendían todas esas imágenes, estatuas y ya ahí empezó el cristianismo a través de Pablo, que fundó la iglesia de Éfeso. Pero el mensaje de Jesús a la iglesia de Jesucristo dice el ángel: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta donde dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el número 5, para sacarle un poquito más de provecho. Aquí Jesús les manda una carta a las 7 iglesias. Entre ellas empezaremos por Éfeso, la ciudad de la iglesia que se enfrió. Esa iglesia fundada por Pablo. Has probado a los que dicen ser apóstoles. Le dice él, vamos a tomar los puntos más importantes. En este mensaje, aquí el Señor les manda un mensaje a esa iglesia, recordando que Timoteo fue el primer pastor de esa iglesia. Pablo los puso allí. Búsquenlo en Primera de Timoteo 1. Pablo lo puso allí. Pero dice Jesús que ellos eran buenos, ellos hacían buenas obras, sustentaron a Pablo hasta por 3 años, les ayudaron y todo, pero ellos se enfriaron, y es que el amor tiene que ver más que todo, mis hermanos, el amor tiene que ver más que todo. Aquí podemos ver es que ellos al inicio buscaban mucho a Dios, se llenaban del Espíritu Santo, y se empezaron a tener ese amor. ¿Sabes qué significa un amor? El amor es un sentimiento muy bonito, muy profundo. No vemos la hora de estar con esa persona cuando tenemos amor. Cuando tenemos amor hacia Dios, que nos convertimos. Ustedes no han notado que uno desea que amanezca para poder orar, para poder estar con Él, con el Espíritu Santo, llenarnos cada día, ayudar al prójimo, ese apego, Pero Jesús le llama la atención. En 1 Corintios 13 dice, sin amor nada. Si yo hablase lengua humana y angelical y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o símbolo que retiñe. Ellos ya no estaban sufriendo por Cristo, no se interesaban en las cosas espirituales. En esta profecía les avisa del arrepentimiento y de no volver a llevarse y de no volver al tiempo de antes, a la idolatría, porque sabemos quiénes eran ellos que adoraban imágenes, que no tenían un Dios. Él les dice de arrepentirse y si no, que quitará su candelero de su lugar. Es decir, la iglesia, el ángel, la iglesia iba a desaparecer, porque iba a retirar su Espíritu Santo de ahí, se iría de ahí. Pero es que hoy en día, mis hermanos, hay muchas iglesias que están así, que se han enfriado, señores, y este es el momento, como dice Jesús, vuelvan a su primer amor. Hay muchos pastores, muchas iglesias que están predicando. Hay falsos apóstoles como ellos. Ellos eran tan dedicados al principio que ellos descubrieron a los falsos que se mezclaron dentro. Incluso el apóstol Pablo, antes de ser encarcelado, el Espíritu Santo les reveló, en Hechos 19 en adelante, búsquenlo, les reveló que iba a ser encarcelado y que llegarían falsos apóstoles para querer distorsionar las enseñanzas, la sana doctrina de Cristo. Entre ellos iban a ser un grupo para buscar su propio beneficio. El apóstol Pablo se lo predijo, pero ellos aún así, porque ellos estaban dedicados, lo encontraron culpable a ese grupo, porque ellos estaban metidos en la sana doctrina y estaban metidos en Cristo. Se dieron cuenta, lo encontraron culpable, mas sin embargo, después de ahí, ellos se enfriaron, dejaron de buscar a Cristo, de leer la Biblia, de adorar, de clamar, de ayunar. Ya no estaban en Cristo, ya. Y Jesús le dice que se arrepientan,
que se arrepientan. Y hoy en día hay muchas iglesias que están así, predicando ya sin el Espíritu Santo, haciendo una para ganar seguidores, haciendo competencia, para ganar seguidores por su propio beneficio. Hay muchas iglesias que están así muertas. No hay milagros, no hay prodigios, no hay nada. No hay nada que buscar. Más en Facebook, en YouTube, buscando seguidores, engañando gente, distorsionando la palabra, que Dios te va a bendecir, sí, pero Dios te va a bendecir si tú haces la obediencia de Dios. Entonces tenemos como iglesia que arrepentirnos, primero llenarnos del Espíritu Santo y buscar ese primer amor y que sea Dios el que nos guíe. Así es que mis hermanos, vamos a copiar el mensaje de Éfeso. Que Dios les bendiga. Bendiciones.